Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Mantener mis ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy damos inicio a una nueva serie titulada Avive su vida espiritual y compartiremos el primer tema de esta serie, Viva una vida quebrantada. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Viva una vida quebrantada, y para este tema nos acompaña el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón. Pastor William, muy buenos días. Muy buenos días, Betty, y buenos días a toda nuestra querida audiencia. Es un placer saludarles en esta mañana y bueno, esperamos que seamos de bendición para sus vidas. Tú nos creaste para alabarte. Y recordarle, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de la internet, ingresando a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, ¿por qué tratar esta serie, Avive su vida espiritual? Bueno, Betty, la razón es porque he visto un porcentaje alto dentro de nuestras iglesias que están llevando un cristianismo pobre, un cristianismo de solamente domingo, llevan un cristianismo rutinario, lo podríamos llamar como cristianos zombies, ¿no? Estos cristianos que viven una vida de derrota espiritualmente, son personas que están agotadas y tal vez agotadas de caminar con Dios en su vida espiritual. Así que en esta mañana, mi querido hermano y hermana que me está escuchando, si este es el caso, su caso, usted necesita ser avivado en su vida espiritual. Pastor William, ¿qué es estar avivado espiritualmente? Bueno, podríamos definirlo así: estar avivado es estar lleno de la presencia de la vida de Cristo en todo nuestro ser. Es la experiencia continua de un creyente que anda en la luz, es decir, que es un creyente que anda en la luz de Cristo. Un creyente avivado es alguien que ve el pecado como pecado, lo confiesa, se arrepiente y por lo tanto no lo vuelve a practicar. Y en consecuencia, bueno, este hombre o esta mujer vive cada día para Dios. Es decir, que el avivamiento tiene que ver mucho con el arrepentimiento. Claro que sí, y aquí tiene que quedarnos muy claro: Dios no perdona excusas, Dios perdona pecados. De manera que el avivamiento comienza con la confesión. Nadie podrá vivir una vida espiritual avivada sin la confesión continua de sus pecados. Bueno, y quiero dejarle en este punto, mi querido oyente, una frase: si quiere vivir avivado, confiese su pecado. Pastor, ¿qué le podemos decir a aquellos cristianos que alguna vez disfrutaron o vivieron un avivamiento en sus vidas y que hoy ya no lo tienen? Bueno, a estos hermanos les podríamos decir: ya no vivan en sus glorias pasadas. Entonces, cuando decimos yo antes oraba, yo antes ayunaba, yo leía la Biblia, yo salía a predicar, a evangelizar, bueno, eso es seña de que se ha quedado en su pasado. Así que el avivamiento tiene que ser algo diario y constante. De manera que yo le animo a levantarse, mi querido hermano. Vaya a la cruz de Cristo, arrepiéntase y dígale al Señor que lo llene nuevamente de su Santo Espíritu. Y esto me hace recordar y trae a mi mente el pasaje que está en Ezequiel acerca del Valle de los Huesos Secos. Mire, yo creo que el Señor está esperando que todos sus hijos vayamos a su presencia y le confesemos esa sequedad en la que a veces nos encontramos y bueno, para que Él nos dé una vida nueva. Pastor, veo que el avivamiento también tiene que ver con la relación, ¿no? La relación con nuestro Señor Jesucristo primeramente. Efectivamente.
si queremos tener una vida espiritual plena, debemos tener una plena relación con Jesús. Para que esto suceda, lo primero es dejar nuestra voluntad, o que nuestra voluntad sea quebrantada por Él. Mire, los seres humanos por naturaleza somos tercos y obstinados. Queremos hacer siempre nuestra voluntad, pero para tener una vida avivada espiritualmente, tenemos indiscutiblemente que someternos a la voluntad del Señor. Pero eso solamente se hace a través de relación con Él. En este primer tema hablaremos del quebrantamiento como inicio de un avivamiento. Pastor, ¿pero qué es el quebrantamiento? Bueno, podríamos definir que el quebrantamiento es el proceso donde mi voluntad es doblegada y sometida a la voluntad de Cristo. Bueno, va a ser un proceso tal vez doloroso y humillante, pues se trata de obligar mi yo, ¿sí?, ante Cristo para que Él reine en mi corazón. En otras palabras, es el hecho de morir a ese yo indomable que desea todo para Él. ¿Y qué texto vamos a utilizar en este primer tema? Bueno, quiero utilizar un texto que habla el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, un texto tal vez conocido por muchos en el ámbito cristiano, y es Gálatas 2:20. Dice así: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Qué nos dice este texto, pastor, en cuanto al quebrantamiento? Bueno, Pablo nos dice en este texto por lo menos 3 cosas en cuanto al ser quebrantados. Número 1, que el ser quebrantado es estar crucificado con Cristo. Es muerte a este mundo y vida en Dios. Número 2, lo que veo yo también en el texto es que estar quebrantado es dejar que Cristo viva a través de mi vida. Y número 3, lo que yo veo es que una persona quebrantada ha depositado toda su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos vivir una vida quebrantada? Bueno, lo primero es muera a su yo, porque la primera parte del versículo dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que el avivamiento espiritual en una persona comienza cuando ésta entrega y rinde su yo, su voluntad a Cristo. Mire, será imposible que Cristo reine en nuestra vida si no entregamos de entero nuestra voluntad a Él. Morir al yo es doblegarse ante Cristo. Eso es ser quebrantado. Pastor, ¿y podríamos saber, o hay alguna manera de saber si todavía reina el yo en mi vida? Bueno, entonces, para eso tendríamos que preguntarnos algunas cosas. ¿Quiere hacer todavía su voluntad y no la de Cristo? Esa es una buena pregunta para reflexionar y mirar si todavía gobierna ese yo en mi vida. Otra pregunta pudiera ser: ¿justifican sus acciones a sabiendas que a Cristo no le agradan? O sea, excusa, no, pero es que mire, no, yo lo hice porque esto, ¿sí? Número 3, ¿es de los que siempre reclama sus derechos? O sea, cuando alguien le pasa por encima, usted se levanta, ¿sí? se enerva. Bueno, eso le puede ir indicando. Y número 4, ¿busca su gloria o la de Cristo Jesús? Sí, porque el hombre por lo general tiene la tendencia a buscar que su reconocimiento, gloria, su gloria, y no la del Señor Jesucristo. Que me alaben. Sí, que lo alaben a Él. Entonces, si usted, mi querido hermano, contestó afirmativamente a por lo menos una pregunta a estas, entonces quiero decirle que en usted todavía impera su yo, ¿sí? Y necesita ser quebrantado por Cristo para que Él reine en su corazón. Bueno, pastor, y en este caso, que fueron las respuestas afirmativas, si hubiese sido así, ¿qué debemos hacer, pastor? Bueno, creo que estas cosas nos ayudan. 4 cositas creo que nos van a ayudar. Primero, baje su cabeza ante la voluntad de Dios. Humíllese, ¿sí? Humíllese delante del Señor y reconozca su pecaminosidad. Número 2, admita sus errores. ¿Sí? Eso es reconocimiento de mi necesidad de Dios, reconocimiento de pecado. Número 3, entregue sus derechos y asuma sus responsabilidades, porque el cristiano siempre quiere
que se le den todos sus derechos, sus privilegios, pero él no ha entendido que tiene unas responsabilidades para con el Señor. Y bueno, número 4 podría ser: despéjese de su gloria y désela todo a Cristo. Eso es muerte a nosotros. Pastor, haciendo un análisis de lo que usted acaba de decirnos, pues creo que todos aún nos domina ese yo. Pues Betty, para ser honesto, sí. Mire, es el yo nuestro el que ha tratado de vivir la vida cristiana. Razón por la cual se nos hace difícil vivir avivados espiritualmente. La razón por la cual se nos hace difícil orar, se nos hace difícil leer la palabra, se nos hace difícil perdonar, etcétera, es esa clase de vida, es el yo todavía en mí. A nuestro yo le irritan todas estas cosas y no las desea. Es por eso que el cristiano a veces dice: ay no, qué pereza orar, ay otra vez leer la Biblia. No, está viviendo es él y no una Cristo. Vida cómoda para uno. Exactamente, no, en Cristo no puede haber esa comodidad. Es nuestro yo el que no tiene compasión de los demás, es nuestro yo el que se irrita cuando le hacen algo indebido, es nuestro yo el que es egoísta siempre, que piensa solamente en él. Mire, mientras el yo tenga el control de mi vida, Dios no podrá hacer mucho en mí. Pastor, ¿cómo moriremos a nuestro yo para dejar que sea el Señor que quebrante nuestro corazón? Bueno, entonces podríamos decir que dejemos que Cristo tome el timón de nuestras vidas para llegar a ser lo que Él desea ver en nosotros. Pidamos a Dios que nos dé el fruto de su espíritu para doblegar ese yo tan indomable. Es por eso que Pablo dice: ya no vivo yo, ¿sí? Y todos conocemos a, bueno, ¿quién fue el apóstol Pablo, este gran hombre? Mire, Pablo, después de su encuentro con Jesús y ser quebrantado, Pablo entendió que no valía la pena vivir su vida. Era mejor vivir la de Cristo. Por eso creo yo que tuvo tanto alcance su ministerio, ¿no? Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de radioprimavera.com, de Radio Primavera. Estamos compartiendo el tema Viva una vida quebrantada. Y en el segmento anterior vimos que para tener una vida quebrantada, lo primero que debo hacer es morir al yo. Pastor William, ¿qué otro aspecto debemos tener en cuenta para tener una vida quebrantada? Bueno, lo segundo es: participe con Cristo en su quebrantamiento. Porque mire lo que dice la segunda parte del versículo de Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. De manera que lo que expresa el apóstol Pablo es que ahora Dios opera en su vida. Mire, él ha confiado plenamente en ese Dios que entregó su vida por él. Y que él está dispuesto a trabajar para que su vida sea de un continuo quebrantamiento. Mire, el ser quebrantado es obra de Dios y también es obra de nosotros. De hecho, es Dios el que está más interesado en tal cambio. Mire, Dios dispone de todo para que este cambio se produzca en nosotros. ¿De qué manera Dios obra en nuestras vidas para ser quebrantados? Bueno, Dios nos deja oír su voz a través de su palabra o a través de otros para realizar cambios en nuestra vida. Mire, Dios utiliza las pruebas, utiliza las circunstancias, ¿sí? Situaciones difíciles en nosotros que tengamos que pasar para que ese quebrantamiento se dé, de manera que Él quiere que estemos siempre dispuestos para que la luz de su palabra nos ilumine. Mire, y cuando ella nos ilumina esa parte oscura de nuestra vida, empieza nuestra voluntad a ser doblegada porque nosotros empezamos a ver las cosas que debemos transformar y cambiar. Así que cuando las pruebas o las adversidades vengan, nosotros nos refugiaremos en Cristo Jesús y empezaremos a depender de Él. La verdad es que Dios desea que nuestro espíritu esté abierto para dejarnos redarguir y convencer de su Espíritu Santo. ¿Qué sucede, pastor, cuando dejamos que Dios actúe en nosotros? Bueno, al tener comunión con Dios y dejamos que Él participe en nuestro quebrantamiento, entonces Dios mismo se encargará de ir mostrando las falencias de ese yo soberbio que habita en nosotros y que en muchas ocasiones a nosotros mismos nos ha causado ese dolor por la forma en que actúa ese yo.
Y mire, Dios en su infinita misericordia entonces nos lleva a reconocer nuestros pecados, nuestras falencias en nuestro carácter y en consecuencia, bueno, empieza a generarse un cambio. Es decir, que Dios mismo nos acorrala para que lleguemos al arrepentimiento por medio del quebrantamiento. Claro, porque mire, Dios es quien nos lleva a bajar la cabeza, es Dios el que nos lleva a arrepentirnos. Él es el que nos lleva a decir, sí, Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco que necesito de ti, no puedo más, yo no quiero seguir caminando así, ayúdame, Señor, a caminar. Y ahí es donde empieza ese actuar de Dios. Mire, si Cristo no actuara en nosotros, viviríamos nosotros enceguecidos, siendo guiados por el yo, ese yo soberbio y altivo que solo piensa en una satisfacción personal y en satisfacer las demandas mías y no las de Cristo. En consecuencia estaríamos siguiendo a un falso Cristo y un falso evangelio. Es decir, que nosotros como cristianos debemos ver el sufrimiento y de pronto las pruebas, no verlas como terribles en nuestra vida, sino la bondad de Dios expresada para nosotros, claro, para sanarnos, curarnos y limpiarnos del pecado. Exactamente, o sea, yo no puedo renegar contra Dios, es que Dios sí me la tiene montada, es que Dios está haciendo algo en mí para que yo sea cada día un mejor cristiano, cada día me parezca más a Él y sea un mejor hijo. Pastor William, ¿cómo definir lo que es mi participación en el proceso del ser quebrantado? Bueno, en ese caso entonces ser quebrantado debe ser la respuesta humilde, ¿no?, a una demanda de Dios. Mire, para que en mí como su hijo se geste un cambio. No solo en mi pensamiento, sino también en mi actitud. Mire, que se genere un cambio en mi vida que está dominada por el pecado y que ahora empiece a ser dominada por Cristo y en consecuencia haya una vida de santidad. Mira, un cambio de esa vida indómita para que ahora sea Dios, mi Salvador, el Señor Jesucristo, quien domine mi ser. Pastor, ¿cuál sería el tercer aspecto para vivir una vida quebrantada? Bueno, lo tercero sería esto: mire siempre a la cruz. Entonces la tercera parte del versículo de Gálatas 2:20 dice, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Quién me amó y dio su vida por mí? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Jesús es el mayor de los ejemplos de quebrantamiento. Mire, en la cruz vemos al Hijo de Dios siendo quebrantado, molido, torturado por nuestros pecados. Es Jesús nuestra inspiración para vivir diariamente quebrantados. Es Jesús nuestra inspiración para que diariamente nosotros muramos al pecado y que vivamos para Él. Mire, hay otro pasaje muy lindo que está en Filipenses y escrito también por el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pastor, háblenos un poco a qué estuvo dispuesto nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces Cristo estuvo dispuesto a renunciar a todos sus derechos, nunca devolvió maldición por maldición, estuvo dispuesto a ser golpeado, a ser humillado, a ser maltratado, abandonado, sin exigir, sin reclamar. Mire, se dirigió humildemente a su crucifixión, a aquella cruz, para ser la víctima que llevaría el pecado de la humanidad. El Salmo 22:6, pastor, recuerdo que dice, pero yo gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y Jesús según este salmo, pastor? Bueno, este salmo es un salmo mesiánico y nos profetiza acerca de los sufrimientos del Mesías, acerca del quebrantamiento. Dice el salmista, ser como un gusano. Mire, si hiciéramos la comparación entre el gusano y una serpiente, cuando son atacados, vemos dos reacciones diferentes. Cuando una serpiente es atacada, coloca esa postura recta en posición de ataque, de defensa, y está prevenida, lista para defenderse.
Este es un fiel reflejo de nosotros. Así somos nosotros como la serpiente. Pero no sucede lo mismo con el gusano. Mire, cuando un gusano es atacado, él no ofrece ninguna resistencia, sino que se encoge, ¿sí? y espera a ver qué le sucede. Ese es el fiel reflejo de Jesús. Nosotros somos como las serpientes. Cristo es el gusano. ¿Qué acciones prácticas podemos tomar de esta enseñanza? Bueno, recordemos que la única vida que agrada a Dios es aquella que está llena de Cristo, de ninguna manera la nuestra. Número 2, no importa cuánto nos esforcemos por agradar a Dios, si nuestra vida está controlada y centrada en el yo. Todo esfuerzo será en vano, a menos que Cristo reine en nuestros corazones. Número 3, mire, decida morir constantemente y decida hacer siempre la voluntad de Dios. Y número 4, mire a la cruz constantemente para no olvidarnos del ejemplo de Jesús. Yo creo que estas 4 señales serán algo que usted puede analizar, de que usted está siendo quebrantado y preparado para vivir una vida espiritual avivada. Pastor William, ¿cómo podemos concluir este tema de hoy? Bueno, entonces quiero concluir con las palabras del profeta Isaías haciendo referencia al Mesías. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Viva una vida quebrantada. Hoy podemos ver que a través de la cruz, mirando al Señor, Él es nuestro ejemplo para que lo tomemos y nos dejemos moldear por Él. Claro, ¿quién más sino el Señor Jesucristo sufrió el mayor de los quebrantos? Mire, si nosotros no tomamos en cuenta la vida de Jesús, su sacrificio y todo lo que Él sufrió antes de sufrir esa cruz y estando allí en esa cruz, realmente nosotros somos tercos en nuestra vida espiritual. Mire, si Jesús fue quebrantado y molido, ¿qué nos hace pensar que a nosotros no nos va a ocurrir lo mismo? Dios también necesita trabajar en nuestro ser, en nuestro interior, quebrantarnos para que podamos ser mejores cristianos, mejores hijos suyos. El próximo miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 315-7790-264. 315-7790-264 con el Pastor William. Gracias por escucharnos y que tengan un día de mucha bendición.